Rubalcaba. Bienvenido aquí con Carlos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, contento. Gracias por invitarme y pues bueno, aquí abierto a venir a divertirnos, a platicar un ratito, a compartir. Gracias por invitarme. No, pues con mucho gusto, Gonzalo. Oye, tú me contabas que tenías una consultoría. Sí. ¿Sobre qué es esta consultoría? Estoy certificado por Procter Gallagher. Es Procter Gallagher Institute, el nombre completito. Es una empresa que está a nivel mundial de desarrollo personal. Fue fundada por Bob Proctor y Sandy Gallagher, que pues se escucha muy padre, ¿no? Muy rembombante, pero igual, pues Bob Proctor es uno de los personajes que sale en la película del Secreto. En aquella película famosa de ya yo creo que hace unos 15, 20 años, de donde hablan de la ley de la atracción. Y precisamente él, que viene de un linaje de autores como Napoleon Hill, Nightingale, Dale Carnegie, o sea, viene de toda una estructura de personajes y autores que han creado mucho material y mucho contenido que hoy en día la gente sigue utilizando. Entonces, yo me certifiqué con ellos y doy una consultoría para impartir un programa que se enfoca en un viaje de autoconocimiento de tus creencias, precisamente que es la raíz de toda toma de decisiones, que es la raíz de todo progreso, de si tanto crees que puedes o no puedes, pues desde ahí parte que incluso te animes siquiera a pensarlo, ¿no? Entonces, esa es la consultoría que yo brindo. Pues se me han acercado eh, empresarios, agentes de seguros, personas de mercado en red, ahora sí que gente que está en área comercial, que quiere extender más allá de sus resultados actuales. Es el tipo de personas que normalmente me buscan para este tema de consultoría en las creencias. Creo que la gente, nadie nos enseñó a voltear hacia adentro, a realmente voltear a revisar ese sistema de creencias que pues es el molde con el que crecimos, es el molde con el que nos creemos capaces de ciertas cosas y nadie nos ayuda a revisar ahí, precisamente en ese mundo interno donde realmente cuando tú lo cambias es cuando entonces ese mundo externo cambia, se manifiesta diferente. Entonces, yo lo viví, tomé ese programa en algún momento hace casi 6 años, me transformó, me ayudó a generar resultados muy diferentes. Y parte de ello pues es también el otro negocio que tengo, ¿no? La agencia de viajes que independientemente de pandemias, desastres naturales, ataques terroristas y mil cosas, pues hemos tenido la mentalidad para poder sobrellevar todo ese tipo de situaciones, sobre todo enfocados en lo que queremos crear, ¿no? Y no tanto en las circunstancias externas que nos pudieran llegar a limitar. Órale, Gonzalo. ¿Cómo ves? Pues suena bien chido. ¿Y cómo encontraste esta institución? Fue muy curioso porque yo estoy en un programa de empresarios que es BNI. Es una red que está a nivel global, a nivel mundial. Y en esta red, pues la verdad es que es networking de alto rendimiento, pues es compromiso. Y ahí algún mentor precisamente o algún consultor certificado de Procter Gallagher alguna vez se acercó, ofreció el programa. Yo decidí ingresar, tomar el programa. No es una inversión cualquiera, que normalmente la gente no está pensando aquí los traigo en la cartera y voy a empezar. Sin embargo, desde ahí empieza el crecimiento en esa toma de decisiones de elegir invertir en ti y empezar a ver y a probar cosas distintas, porque estamos tan acostumbrados a tomar decisiones lógicas y por lógicas me refiero a estar tomando decisiones que están muy ligadas a tus creencias actuales. Entonces, no te das cuenta que todas tus decisiones terminan siendo iguales o siendo condicionadas a lo que te crees que eres capaz de lograr. Entonces, cuando llega alguna invitación de este tipo, por lo general sale una barrera de miedo, de terror, por ahí que la gente dice, no, pues yo no puedo o no podría en este momento. Sin embargo, parte del proceso es darte cuenta que lo único que necesitas es tu deseo. Ese deseo genuino de querer crecer, de querer lograr algo diferente, y eso mismo provoca que vayas atrayendo, que le des una indicación a tu cerebro de que entonces empiece a chambear para ti, que entonces empiece a ver las oportunidades donde antes nada más veía obstáculos o problemas o situaciones por las cuales no iba a poder, porque está acostumbrado a eso. Sin embargo, le puedes dar una indicación muy clara de qué es lo que deseas y lo conectas, y más si viene directamente de tu corazón, de realmente ese deseo, ese anhelo de lograr esa transformación. Mucho más fácil es también manifestar y atraer entonces el resultado que estás buscando. Entonces fue así.
llegó a mí, me invitaron, tuve que tomar una decisión en su momento. Cursé el programa, soy una persona que me considero disciplinada, y a la vuelta de un mes, mes y medio ya estaba viendo cambios radicales en mis ingresos, en mis resultados, en el tipo de clientes que estaba trayendo, el tipo de, incluso de posibilidades que se me empezaron a abrir en diferentes ámbitos, no nada más en la empresa en la que estaba trabajando en ese momento, sino también en el negocio alterno que tenía, que era la agencia de viajes, que llevo más de 8 años con ella. Y pues bueno, fue un camino de transformación que a la vuelta de un año y medio era muy radical los resultados que estaba consiguiendo por el tema de la mentalidad. Sí, que muchas veces pues te lo platican, ¿no? Lo escuchas ya muy trillado en redes sociales, en canales de YouTube, en miles de lados encuentras foros donde te hablan ya de mentalidad. Sin embargo, ya el vivirlo, el realmente estarlo gestionando día con día, pues es un reto, ¿no? Es crear el hábito de en qué te quieres enfocar, cómo quieres incluso manifestar o crear tu día. Y ahí es un reto porque cada que quieras una meta nueva, pues requieres una nueva versión tuya. Entonces tienes que incluso soltar muchas veces esas viejas creencias que te tenían atado a un personaje y tú elegir vestirte ahora del siguiente personaje que obtiene el siguiente resultado, incluso antes de percibirlo como en tu mundo material, digamos, ¿no? Lo empiezas a ver en la pantalla mental o en tu imaginación y eso es lo que pues detona precisamente ese camino que conecta con las emociones y toda esa energía. Al final todo te va llevando a conectar con esa emoción, desde esa idea, ese pensamiento, esa emoción, lo vas conectando y es lo que te inspira en acción y es lo que entonces, en consecuencia, primero eres, después haces y después tienes, ¿no? Entonces, así fue como llegó a mí, pues por parte de una invitación de un consultor certificado, y a su vez, pues bueno, a la vuelta de 4 o 5 años a mí me surgió la oportunidad también de certificarme y ahora pues lo estoy haciendo también con esta esencia de buscar conectar con la gente desde una parte más espiritual también, más holística, que no está separado directamente con el tener abundancia o tener dinero, ¿no? O sea, realmente pues no están peleados, al contrario. Mientras más conectado estés contigo mismo, con lo que deseas y con lo que amas y con la parte de servir, mejor te va a ir. Y mientras más también aprendas a conocerte y identificar pues qué parte es tu ego, ¿no? Y qué parte es realmente esa conexión con tu alma, con tu conexión realmente con lo que tú deseas, con tu propósito de divertirte, estar pleno y estar en otro, digamos, en otras frecuencias, en otra vibración, pero porque estás disfrutando, pues vienen otro tipo de resultados. Entonces siento que ahora es parte pues de mi legado, de mi compromiso, ayudar a que más personas pues encuentren este camino. El proceso no es igual, digo, cada quien trae diferentes cosas a trabajar. Sin embargo, sí hay una metodología, una fórmula que te va llevando más o menos por un mismo camino, pues de autoconocimiento y de cuestionarte, pues, qué es lo que quieres cambiar, ¿no? Entonces, así llegó el programa a mí, así me ayudó a transformarme y, pues, bueno, así han sido ahorita, pues, mis decisiones también ahora de poderlo compartir con más personas. Entonces, tú tomaste el curso en aquel entonces y después decidiste tomar la certificación para tú volverte un instructor. Así es. Pues es el proceso, la Procter & Gallagher certifica, precisamente es como comprar una franquicia, como cualquier otro negocio. Justo eso te iba a preguntar, o sea que si lo que haces es como parte de una franquicia de ahí. Pues yo uso el ejemplo de franquicia, sin embargo no es una franquicia, ¿no? O sea, lo que te hacen es avalarte, te certifican, tienes que pasar cierto tipo como de pruebas y de exámenes para poder avalar que dominas y que conoces el tema y el producto. Para mí ya fue más sencillo porque yo llevaba 5 años estudiando el programa. Algo que es muy diferente, el programa como tal se llama Thinking into Results o Pensando en Resultados. Y este programa tiene algo muy peculiar que es la repetición. Una vez que tú estudias la primera lección y cada una de las lecciones se estudia por lo menos 2 semanas, pero no es contenido diferente, sino es más bien la misma lectura. La misma lectura, el mismo video, los mismos ejercicios los haces mañana y noche durante 14 días. Entonces, desde ahí te empieza a romper los parámetros lógicos porque pues, la gente no está acostumbrada a volver a repetir
a volver a estudiar algo que ya leyó, y menos si lo leíste en la mañana o lo leíste ayer, ¿no? Entonces, volverte a hacer incluso la misma pregunta de qué es lo que yo deseo durante 14 días, te puede llegar hasta medio molestar, ¿no? O taladrar el cerebro porque es incómodo. Es incómodo porque te confronta tu ego, porque te invita a estar presente, porque te invita a conectar contigo mismo, entonces vas eliminando ciertas capas que ni siquiera sabías que tenías ahí, o van saliendo ciertos miedos que ni siquiera sabías que estaban ahí, porque te empiezas a atrever a realmente a conectar con tus deseos, a conectar con tus fantasías. Entonces, el programa se estudia así, muy diferente. Son 14 días por lección, son 12 lecciones, por lo cual pues, lo vas a estudiar la primera vuelta en 6 meses. Y me refiero a primera vuelta porque una vez que terminas lo vuelves a empezar. Y cuando lo terminas, pues lo vuelves a empezar. Y es la idea, que se vuelva un hábito de estudio, realmente de integrar algo, porque cada vez que quieras una meta nueva, ya vas a tener la metodología de cómo poderlo lograr, porque todo es a través de precisamente la creación desde tu mentalidad de serlo. Pero eso que te refieres a que lo terminas y lo vuelves a empezar, no me termina de quedar claro. Ok. Normalmente la gente está acostumbrada culturalmente a estudiar algo para que te digan que ya sabes, ¿no? Terminas, te echas un libro y, pues ya lo leí, ¿no? 5 años después no te acuerdas de un carajo del libro, ¿no? Terminan una licenciatura, una maestría, un diplomado, lo que me digas, y pues ya tengo mi certificado de que ya sé, pero es igual. Pasan algunos años y mucha de esa información a veces hasta obsoleta ya es. Y por desgracia hay mucha información donde culturalmente te dicen, pues estudia, o chútate algo para que pases un examen, una prueba que digan que ya sabes, sin embargo no lo llevan a un estilo de vida o a un hábito. Entonces, este programa lo que nos invita o lo que nos ayuda precisamente es a ser consciente de que en base a tus hábitos es como puedes crear también o va a definir tu resultado futuro. Entonces, lo que buscamos hacer es que cuando tú terminas el programa, vuelves a empezar desde la lección 1 otra vez y lo vuelves a cursar el programa. Tú igual lo puedes a lo mejor cursar en 3 meses, una lección por semana o hacerlo a tu ritmo, pero el chiste es seguir repasando y repitiendo la información de lo que tienes ahí, porque es una filosofía de vida, no es nada más un programa o no nada más es estudiar por estudiar, es buscar integrar la información que está ahí, es realmente llevarla a un nivel de hábitos donde realmente seas consciente de las herramientas que ya tienes. La mayoría de gente, Carlos, ya sabe qué hacer para tener éxito, pero no por eso quiere decir que lo hagan. Y no por eso quiere decir que eso los lleve a ser felices o plenos en lo También que hacen, ¿no? que en ese punto precisamente es por la desconexión a veces que generamos por tanta distracción que hay allá afuera. Distracción me refiero a lo que a veces compramos de ideas que es la felicidad o compramos de ideas que es lo que me va a hacer sentir bien. Sin embargo, esas respuestas no están allá afuera, están dentro de ti. Y el programa, al preguntarte lo mismo una y otra vez y al llevarte a cuestionarte del origen de tus creencias, al llevarte a que explores también como que comprendas cómo opera tu mente, que para nosotros la mente no es el cerebro, que desde ahí la gente dice, pues entonces, ¿qué es mi mente? Pues parte de las preguntas que hacemos aquí, ¿no? Para ayudarles a comprender, pues de hecho está muy conectado, de hecho, con todas las leyes universales, ¿no? De todo es energía, la polaridad, ley de causa y efecto, y lo vamos integrando muy bien para que sea digerible para la gente. Al final del día no tienen que comprender, o no tenemos que comprender en sí cómo opera el universo, ¿no? O sea, o como todas las maravillas que hay, que nos podemos adentrar en eso. Sin embargo, aquí lo importante es que lo sepas aplicar para manifestar el tipo de resultados que deseas. Pero entonces no es algo que va directamente enfocado a negocios o emprendurismo, sino pues, o sea, lo puedes usar incluso en tu vida sin necesidad de que sea orientado a un negocio o una carrera. Exactamente. Sin embargo, la misma cultura, la gente que lo termina buscando son personas que están en un camino de desarrollo profesional. Porque llega un momento donde te das cuenta que el dinero no lo es todo, te das cuenta que el dinero también quizá no te va a comprar el tiempo que requieres o la calidad de vida que estás buscando o los espacios y te das cuenta que tienes que trabajar desde otra parte, desde otro punto, desde un origen más completo, más pleno, ¿no? Que sería la parte espiritual. Sin embargo, como ahorita estás mencionando, no es indispensable que seas un empresario para tomar este tipo de programas. Sin embargo, la inversión
sí requiere precisamente que tú estés dispuesto a esa voluntad de crecimiento, porque es un reflejo, o sea, es un reflejo, a final del día no está... siempre el nivel de ingresos que tú tengas también va muy ligado, obviamente, con el nivel de creencias que tengas. Entonces, el ayudarte a que tus objetivos siempre te estimulen al crecimiento es parte de mis propósitos. Que escuches a tu alma que está incluso en esa enmienda, en esa misión también de venir a vivir experiencias, de estar en plenitud, de vivir en abundancia, porque pues eso realmente venimos todos, tenemos ese derecho, ese merecimiento también de poder vivir en esa plenitud. Sin embargo, pues bueno, a veces el molde en el que crecimos o las creencias con las que nos hemos comprado, venido repitiendo con el paso del tiempo, pues son como si te pusieras unos lentes que estuvieran sucios y no te permiten ver más allá de eso, ¿no? Entonces, pues hay que limpiar el lente o hay que cambiar de lentes para que vayan viendo otro tipo de posibilidades. Entonces, pues no realmente no es precisamente nada más para empresarios o para personas en el área comercial. Sin embargo, son las personas que también se exponen normalmente pues a las emociones fuertes, ¿no? Asumir tipo de riesgos, comprender, son líderes también, que entonces toda esa responsabilidad de lo que ellos están pues también brindando en servicio es lo que los lleva a que busquen y al buscar encuentran esto, ¿no? Porque ya es, siempre pues por ahí está el dicho, ¿no? Que cuando el alumno está listo el maestro aparece y es precisamente por lo mismo, pues no son coincidencias, son sincronicidades que la gente se va creando, como el que vaya a escuchar este podcast en algún día o vaya a ver el video en YouTube en tu canal en algún momento, pues será porque lo está buscando, ¿no? Será porque hay esa conexión, porque hay ese momento y quizá ya había escuchado el programa antes, pero con otro consultor no había hecho el clic necesario, a lo mejor, no sé. Digo, al final, para todos hay, para todos sale el sol y siempre, pues el que busca encuentra las respuestas que requiere. Chingón. Oye, te iba a preguntar otra cosa referente más allá como que al ecosistema y a lo mejor comparando un poquito con otros tipos de cursos que ya existen. Y creo que ha recibido mucha crítica este tipo de cursos y a lo mejor no es exactamente pero mucha crítica alrededor de que los tienen catalogados algunos como vendehumos, ¿no? Claro. O que caen dentro del positivismo excesivo. Digo, sé que cada quien lo tiene que vivir y experimentar de cierta forma para entender que, o sea, el positivismo realmente sí es necesario y no es como de que quieren que la gente esté como que todo el tiempo nomás feliz por estar feliz o que vea lo bueno en todo porque así es, ¿no? O sea, probablemente no todo te va a traer esa felicidad, pero el toparte con ese tipo de cosas es necesario para seguir creciendo. Entonces, mi pregunta va más enfocada a tú qué piensas sobre eso. Pues mira, ¿qué pienso de los vendehumo? Pues obviamente también son un mal necesario, ¿no? Existen. También son personas que a veces están en su proceso de crecimiento, ¿no? Y lo escuché de alguien que en algún momento iba empezando también su carrera en esto de compartir información o compartir valor, que pues siempre en tu capacitación va a haber alguien al que le puedas aportar valor y quizá no a todas las personas, ¿no? Habrá de algunas personas que sepas más y otras que quizás sepan más que tú. Entonces, pues es muy fácil juzgar o criticar también de decir, pues este es un vendehumo o la verdad lo que me dices no es nada nuevo. Sin embargo, todos van al mismo origen. Al que me digas, y te puedes ir hasta un Jesús, pues no sé, te puedes ir hasta un Gandhi, no sé, María Teresa, o sea, te puedes ir a quien tú quieras, o sea, gurús o personajes históricos, como te puedes ir ahorita a los que están hoy en día, un Deepak Chopra, un Tony Robbins, ¿no? No sé, vamos pues, hasta mismo, no sé, Dayfrus si tú quieres, ¿no? O sea, te puedes inventar a quien tú quieras, al youtuber que va empezando, pero todos van al mismo origen. Cualquier libro va al mismo origen. ¿Cuál es el origen? Tu sistema de creencias. Llegan al mismo punto que tienes que trabajar tu mentalidad, que te la tienes que creer,
que tienes que accionar, pero accionar con esa actitud alineada de tu pensamiento con tu emoción y creerte capaz. Y entonces se dice fácil, sin embargo, pues es el reto, digamos que es el juego. No te pueden revelar todos los secretos para que avances todos los niveles, ¿no? Cada nivel te irá requiriendo cierto estímulo de crecimiento, que es lo que te mantiene pues también disfrutando en este plano. Entonces, vende humos, pues sí, yo más bien lo que te aportaría en esta pregunta es que hay muchos programas, libros, coaches, ¿no? Ahora sí que diplomados, cursos, etcétera. Y a mí lo que me fascina de este programa en sí es precisamente la repetición, porque ningún otro te fomenta eso. Entonces, todo mundo te enseña información, pero nadie te enseña por qué no usas esa información o por qué no aplicas realmente esa información. Y es porque tú no te ves aplicando esa información, es porque tú no te ves como youtuber, tú no te ves como el orador o tú no te ves como ese empresario, tú no te ves como ese vendedor. Porque a tu sistema de creencias sigues actuando y tomando decisiones como esa persona que no lo es. Entonces, por más que te den el mejor curso, el mejor taller, si tú no lo llevas a tu sistema de creencias, que es el 95% de la toma de tus decisiones están en ese subconsciente, en ese lugar donde están arraigadas todas tus creencias. Si tú no trabajas esa parte, no vas a hacer nada. Y por eso para mí es tan radical esto, porque incluso Joe Dispenza en Deja de Ser Tú te lo menciona. Y hay Secretos de la Mente Millonaria, nada más tiene 2 capítulos de Teja Becker y te dice, toda la primera parte te enfoca en creencias y en que las elimines. Y la otra parte dice cómo programar esa mentalidad. Sin embargo, pues la gente no lo va a hacer. Está el vendedor más grande de Ogmandino que te dice, no pases esta lección hasta que no lo leas durante 30 días, una vez al día por lo menos este capítulo. Y la gente le da vuelta al capítulo y se avienta y se chuta todo el libro, que es un libro chiquito, que incluso sale ahí en Nosotros los Nobles. La película es el que toman de referencia. Y me da risa porque al final, pues la gente lo lee pero no lo estudia, o sea, no lo integra a un nivel de hábitos y no hace lo que te está diciendo la sabiduría milenaria que hagas. Pero siempre ha estado ahí, incluso en la Biblia, en el Corán, o sea, todo siempre te lo ha dicho, busca y encontrarás, todo que se te abrirá, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que es muy diferente a este programa a cualquier otro, porque los demás te dan información, pero no te llevan al origen para que la integres como hábito. Te lo mencionan en sus conferencias, en sus paneles, pero la gente lo escucha y no termina de captar a veces siempre el mensaje, ¿no? Y de repente hay situaciones donde pues inspiran o lo toman como algo motivacional, sin embargo a la vuelta de 2-3 meses vuelven a comportarse igual que siempre. ¿Por qué? Pues porque no cambiaron su sistema de creencias y entonces se vuelve algo esporádico, algo motivacional y no algo permanente. Y a mí lo que me gusta es crear esa conciencia o guiarlos en ese camino de autoconocimiento para que se vuelva un cambio permanente de lo que tú deseas manifestar. Entonces, sí es bien importante que sepas tener ese diálogo interno contigo, que sepas también que pues esos changuitos mentales que te están brincando y distrayendo todo el tiempo van a seguir ahí, que sepas hacer las paces contigo mismo y a su vez que sepas que tienes toda la facultad de crear la realidad que tú desees. Entonces, eso es parte de lo que a mí me encanta, lo que me hace diferente. Incluso yo creo que no me gusta decirme coach, incluso ni mentor. Me gusta más bien que me identifiquen como un guía y como un viajero, como cualquier otro, porque al final, pues yo lo estoy viviendo así también, ¿no? En mi proceso, en mi empresa, en mi transformación, en mi familia, para mí mismo. Entonces, es un camino que yo estoy recorriendo y que todos a su vez están recorriendo, ¿no? Igual de repente creo que endiosamos a cierta gente que a veces también son, pues de repente algunos son vendehumos, ¿no? Pero pues los endiosa la gente porque los ve en una pantalla o los ve con un set, un foro, los ven con cierta seguidores y todo. Sin embargo, pues bueno, esa persona también está viviendo su proceso, ¿no? Está viviendo su transformación y está viviendo la realidad que él deseó crear. Entonces creo que sí hay que tener cuidado obviamente con los filtros de qué decides tú también invertir. Y digo, aprovecho para mencionar esto, Carlos, que yo llegué a esto también después de una libritis y una cursitis tremenda. Me echaba un libro y otro libro y toda la serie de libros de Robert Kiyosaki y de repente un curso, otro curso de ventas, de esto, lo otro.
pero mis resultados no cambiaban en sí. O sea, yo era alguien que la gente incluso decía, pues es disciplinado, es responsable, le va bien, me iba mejor que el promedio. Sin embargo, yo no estaba dando el resultado de lo que yo aspiraba a ganar, a generar, y no era consciente de lo que yo tenía que cambiar. Cuando llegó esto a mí, eh, sí o sea, me transformó radicalmente porque me hizo observarme y cuestionarme en cosas y en elementos que yo no había dado nota previamente, ¿no? O sea, no sabía de la importancia incluso pues de ese lenguaje interno que tienes o esa comunicación que tienes contigo, de lo que decides hacer con tu mañana, de lo que decides hacer incluso antes de irte a dormir, de lo que percibes de los resultados, de no engancharte emocionalmente incluso con algunos resultados y las pruebas que te vas generando, ¿no? Y toda esa depuración que comienzas una vez que te empiezas a conocer. Entonces, eso para mí es como el gran diferenciador pues de este programa, de lo que yo imparto a lo que hay allá afuera, ¿no? Que hay muchos cursos, muchos programas, muchos libros, todos son muy buenos y te van a ayudar en el momento que lo requieras. Sin embargo, a mí lo que me gusta cimentar es primero la conciencia necesaria para que puedas integrar esa información, porque si no te conoces en cómo integrar esa información, pues se va a quedar ahí, como una biblioteca llena de libros y que de repente vas a decir, bueno, ¿y ahora qué sé tanto qué? ¿No? O qué aplico, ¿no? Porque pues ahí está la típica procrastinación, ¿no? Que de repente sabes qué es lo que tienes que hacer, pero la gente no lo hace y no entiende, ¿no? Nadie te enseñó por qué no lo haces y es pues porque no te la crees, porque no es parte de tu sistema de creencias, no es parte de tu descripción del personaje que eres. Y ahí es donde nosotros te ayudamos, o donde yo te ayudo a que reescribas esa historia, que realmente te cuentes la historia de la versión que quieres ver y que la vivas, ¿no? Desde ya. Y ahora que estás viviendo esa experiencia, o bueno, más bien viviste la experiencia siendo tú, pues un alumno, lo podríamos decir, o cómo le llamarás a las personas que estarán tomando el curso. Mm, pues sí, digamos que son mentoreados, son alumnos en su momento. Pero ahora que tú estás viviendo esta otra etapa en la que tú estás siendo un Un mentor, guía. un Ujú. guía, ¿cómo vives esa transición? Porque, digo, te lo pregunto y te quería compartir porque, pues yo he tomado cursos también y yo he estado como buscando como esa formación, pero siempre que trabajas con un gurú, con un maestro, tratas de tomarlo como un guía o como un ejemplo, y cuando empiezas a ver que esa persona a lo mejor no tiene 100% congruencia en lo que hace o ese tipo de cosas, como que sí te tienden a desanimar o tienes a cuestionar si realmente lo que estás estudiando, lo que estás viendo, sirve, ¿no? Claro. Porque dices, bueno, pues yo vengo aquí para buscar ser o tener esa coherencia. Entonces, si mi maestro no la tiene, pues ¿qué estoy haciendo aquí, no? Sé que conlleva más cosas sobre entender que, pues, todos tenemos nuestros crecimientos y lecciones que estamos pasando, pero, o sea, tú que lo estás viviendo ahora, ¿no te pasa así? Bueno, ya, siento que sería algo que me sucedería a mí. Pero, pues mira, creo que puedo dividir mi respuesta en dos situaciones. Una, pues el alumno siempre supera al maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digo, quizá por la tenacidad, por la misma ambición o los anhelos. Entonces, llega un momento donde, pues, tu profesor de primaria, si te da una clase en universidad, pues obviamente, pues ya no. O sea, simplemente tú necesitas otro profesor, entonces otro maestro aparecerá. Entonces, yo creo que ya los juicios que cada quien emita sobre ese proceso o sobre ese maestro en ese momento, pues también es un reflejo de lo que tú necesitas trabajar, ¿no? Entonces, esa sería mi primera respuesta, que pues sí creo más en los ciclos y en las etapas, y a alguien alguna vez le escuché que terminamos siendo turistas, ¿no? En la vida de alguien. Entonces es como si pues tienes visita durante algunos días y después pues se van, ¿no? O son ciclos y llega gente nueva. ¿De qué depende? Pues de lo que tú necesites también. Ir atrayendo, aprendiendo, evolucionando. Entonces ese sería mi primer fragmento
de la respuesta. Y la segunda, pues claro, obviamente digo, que a mí también me ha pasado de llegar y de repente endiosar a alguien y pues de repente que te decepcione ver que en sus resultados no tiene lo que está predicando. Y esto sin afán de ofender la profesión, sobre todo de maestros, ¿no? Pero hay muchos maestros muy de librito o muy intelectuales y que saben muchísimo, pero que no por eso lo aplican. Que es prácticamente justo lo que te acabo de explicar hace un ratito, ¿no? Que podemos saber mucho, pero no por eso aplicarlo o tener un resultado de eso. Pero también a ellos nadie los enseñó. También a ellos nadie les dijo que tenían que integrarlo en un hábito en base a la repetición y en creerse capaz también de ser ese resultado final. Entonces, hay muchas cuestiones didácticas o académicas que te van a decir, no, pues es que si tú haces esto en tu empresa te va a ir muy bien. Y hay muchos que lo han hecho y no les va bien. ¿Y por qué no les va bien? Si hicieron lo que académicamente o el librito dice o marca que tienes que hacer. Pues es un tema de la mentalidad también del líder. Es un tema de la miopía que quizá está generando de lo que no ve, de lo que no está ejecutando de manera correcta. O simplemente ya cambió lo que se requiere para que en ese punto le vaya bien, ¿no? O sea, entonces yo creo que no es un tema académico, no es un tema intelectual, es un tema de también saberte adaptar a las condiciones. Digo, lo único seguro en esta vida pues es el cambio. Entonces, tienes que estar dispuesto también a poderte adaptar a las situaciones, a las circunstancias y tú crear tus propias circunstancias y todo eso parte de tu mentalidad y muchas veces es lo que menos la gente trabaja. Quiere saber más estrategias, quiere saber más información y buscan en internet y lo único que se están haciendo es incluso desconectarse cada vez más y separarse más de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se llenan de información que no es suya, creencias que no son suyas y pues cada vez más alejados de su mundo interior, más alejados del origen de sus miedos, de lo que realmente tendríamos que estar trabajando, ese camino de autoconocimiento y pues por lo mismo sigues generando más de lo mismo. Entonces, claro que va a pasar que algún maestro te pueda decepcionar o que quieras llegar a tomar un curso y que no sea lo que sea para ti. Sin embargo, pues son fallos también a veces necesarios, ¿no? A veces son lecciones, bueno, siempre son lecciones que tú mismo te generas, pues para que te des cuenta de, mira, volví a comprar otra vez otro curso sin haber contemplado esa parte que escuché que era trabajar mi mundo interior, ¿no? O de repente pues tenía la opción de meditar en la mañana o de escucharme, tener como dirigir mi día y no, la verdad es que mejor me dormí. O cosas así, ¿no? Que igual te vas haciendo consciente. Y por ahí hay una frase precisamente de Bob Proctor en nuestro programa que menciona que the chicken can go back to the egg, ¿no? Así de, pues el pollito no se puede regresar al huevo. Ya una vez que sabes, sabes. Y cuando sabes, pues todavía es mayor el compromiso porque tu responsabilidad ahora que tienes es de ese conocimiento y cómo lo implementas. Entonces ya no hay forma de que digas, es que no sé. Y ya eso, el tema es de que según tú podrás engañar al mundo, pero no te puedes engañar a ti mismo, ¿no? Entonces ya eso ni siquiera te va a dejar dormir. Y eso, pues es muy poderoso, ¿no? Esa parte de crear conciencia. Entonces, pues esa fue mi segunda respuesta larga, ¿no? Pero sí, te digo, pues bueno, va a pasar, ¿no? De repente, algo que por ahí alguien me enseñó es de que si vas a contratar algún mentor o vas a contratar algún coach, ve su estilo de vida. O sea, busca realmente ver un reflejo del resultado de lo que tú quieres lograr. Porque si él no lo manifiesta, pues bueno, te va a dar información. Sin embargo, no quiere decir que él te pueda dar la vivencia de lo que ya él experimentó. Y otra cosa que te iba a preguntar, a lo mejor no va ligada a lo que te pregunté hace rato de los vendehumos, por decirlo así, pero también se tiene la concepción de que este tipo de cursos que van como más allá tienden a ser cursos que sí requieren de una inversión pues fuerte, como tú lo dijiste. ¿Por qué crees que...? Pues es que es relativo, Carlos. Es muy relativo porque lo que es mucho para algunos es poco para otros. Entonces, depende obviamente de tu sistema de creencias y de tus hábitos actuales también de inversión en ti.
No habrá gente que incluso le puedas decir el precio del programa y diga, ah, sí, claro, dame 3, ¿no? Pero yo lo que siempre les recuerdo, porque de hecho la gente quiere saber el precio siempre, ¿no? Dime el precio, no es el precio el que va a hacer tomar la decisión. O sea, el precio es irrelevante. Realmente lo que te da esto es tan invaluable que realmente el precio que das una vez que empieza a ver resultados y se queda para ti de por vida, porque es una filosofía de por vida, pagarías 20 veces más por tomar el programa, sabiendo lo que te va a detonar. Sin embargo, en ese momento, pues tu miedo, las incertidumbres, tus experiencias pasadas, tus errores, tus fallos pasados, programas tomados que no te generaron nada o libros que no te produjeron un cambio, ya fue un cúmulo de emociones que eso es lo que te priva de avanzar. Entonces, por más que te vibres y tomar el programa o sí querer seguir avanzando en ese camino de autoconocimiento, te priva la emoción y te priva el miedo y te priva el irte a equivocar. Entonces, realmente cuando conectas con tu deseo, con lo que quieres lograr y realmente estás también incluso harto de estar generando más de lo mismo, tu decisión de sí tomar el programa es lo que te va a ayudar a que generes el recurso. Entonces, también es importante que vivas ese proceso. Y digo mucho poco la inversión es irrelevante porque hay programas 1000 veces más caros. O sea, hay coaches que quizá cobran eso nada más de entrada por hora, ¿no? Habrá, pues no sé, programas, retiros de mucho mayor inversión. Sin embargo, el precio no es lo que va a detonar que lo hagas o no lo hagas. Es tu deseo, es tus ganas o tu intención realmente de transformarte. Es tu deseo de generar un resultado diferente. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, tanto el universo y todo conspira a tu favor para que eso suceda. Entonces, se empieza, realmente ese es el primer paso, que incluso te das cuenta cómo lo creaste y empiezas a crear más de lo mismo. Hoy en día todos somos perfectos creadores, todos, de nuestra realidad. Pero no somos conscientes siempre de lo que estamos creando o no nos hacemos responsables de lo que estamos creando. Porque la gente va a poder decir, no manches, yo no me quise generar esta chingadera, ¿no? O esta cosa que me pasó, o este mal día de la fregada, o todo me salió mal. Y realmente es como, realmente no te lo generas. O sea, voltea a hacer esa introspección, voltea a ver tu estado de ánimo, tus emociones, tus miedos. Y también lo que se te está manifestando ahí es para que trabajes tú algo que tú atrajiste de alguna u otra forma. Entonces, siempre tenemos la libre elección de elegir cómo quieres que transcurra tu día. Y no es, recordando esa parte que decías de positivismo, no es que estés todo el día de, estoy feliz, o sea, no, tampoco no es un tema así, es más bien un tema de volverte neutral. Es un tema de volverte consciente de que las etiquetas son más del ego, de si es bueno o malo, todo tiene su polaridad, simplemente es aceptación, tú volverte neutral y encaminarlo hacia lo que tú quieres generar. Entonces, esta parte del precio, pues simplemente termina siendo una parte más del proceso de aprendizaje, ¿no? Y una parte de autoconocimiento también de qué tanto te crees capaz de que tú puedes generar. Porque mucha gente dice que quiere generar 1 millón, 2 millones más, ¿no? Mensual o lo que sea. La cantidad que sea, pero no están dispuestos a invertir esas cantidades en ellos o no están dispuestos a buscar el camino que los acerque a ese resultado, ¿no? Entonces, el programa, digo, no cuesta millones de pesos tampoco, simplemente fue un ejemplo, pero pues sí, o sea, va a ser mucho poco dependiendo lo que tú estés en ese momento también creyéndote capaz de generar y de crear, ¿no? Entonces, eso te va a provocar que después de una plática conmigo, por lo generalmente yo le ayudo a la gente que desde esa plática empiece su transformación. ¿Cómo? Pues siendo consciente de dónde viene la toma de sus decisiones, realmente qué conexión tienen con sus deseos y pues que entiendan de dónde viene ese origen de la toma de la decisión de qué es lo que sigue después de eso, ¿no? Y el precio es completamente irrelevante. Y ahorita que hablabas de tener días buenos o días malos y cómo tú los ves, me platicaste al inicio que tienes una agencia de viajes Uh-huh. y que a pesar de ciertos momentos que han pasado o problemas que has tenido, o sea, has visto la manera de sacarla adelante. Claro. Parte del programa o parte de lo que enseño es esta parte del cómo sí, ¿no? Esa cultura de enfocarte más en las posibilidades. De hecho, tenemos un ejemplo de la palabra en chino crisis se escribe a través de 2 trazos, que uno es adversidad y el otro es oportunidad.
Entonces, tal cual son dos trazos, ¿no? Un trazo, si separas los trazos, pues uno significa adversidad y el otro significa oportunidad. Pero si quieres escribir crisis, requieres que estén los dos trazos juntos. Entonces, eso es una invitación y un recordatorio muy profundo a que todo tiene una polaridad en esta vida. O sea, que al final del día todo tiene una carga tanto positiva o negativa. Y dentro de esta ley de la polaridad, pues, o de la dualidad, pues como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, cuando empiezas a ser consciente de eso, de que siempre hay bueno y malo, al final empiezas a aceptar las cosas por como son, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con tu pregunta hacia las circunstancias en la agencia de viajes? Se viene una pandemia, nuestra especialidad era Europa y Europa estaba cerrado. Lo más fácil hubiera sido a lo mejor cerrar y decir, bueno, esperamos a que se reaperture todo. Sin embargo, buscamos la posibilidad de tener turismo receptivo, porque México siempre estuvo abierto, entonces pudimos incluso recibir personas de otros países aquí y atenderlas aquí. No vendíamos nacional, sin embargo empezamos a vender nacional y hay un sector de turismo también de alta gama muy importante que también es muy redituable, entonces, y que tiene servicios de muy buena calidad aquí en México, entonces se nos presentó la ventana también de ofrecer ese tipo de servicios. Y salieron otras oportunidades más que antes no abordábamos. ¿Por qué? Porque pues, simplemente la rutina y el enfoque del negocio estaba más hacia el turismo emisivo. Y te lo platico porque no, pues la pandemia simplemente fue uno más para nosotros, un rato más para las agencias o para el sector turístico, porque pues ha habido guerras, ha habido desastres naturales, devaluaciones, situaciones muy adversas que al final del día repercuten directamente en el sector turístico, no nada más en las agencias de viajes, ¿no? Somos parte de todo un sector. Entonces, el cómo sí, el estar pensando en cómo sí resolver o estar creando tus propias circunstancias, es una invitación a tú poner la meta final y crearla desde tu mente. Yo quiero este resultado final. Sin embargo, soltar un poquito también los cómo. Porque los cómo, normalmente tu mente racional o tu condicionamiento lógico y tus creencias actuales te van a decir, pues es que tienes que trabajar más. No, pues tienes que hacer tal cosa. Sin embargo, ese razonamiento lógico te llevó a estar donde estás. No es a través de ese razonamiento lógico en el que vas a poder salir de ahí. Necesitas confiar en que las respuestas también van a llegar conforme tú definas que quieres llegar a un destino final. Entonces, y esto en ejemplo de los viajes es, quiero ir a París, ¿no? Entonces dices, ok, quiero ir a París, ¿qué tengo que hacer? Pues investigar, ¿no? ¿Cómo puedo llegar? Por avión, por mar, por coche incluso si quisieras, ¿no? Pero tienes que definir en base a lo que empiezas a investigar, pero empiezas a encontrar las respuestas. Empiezas a ver en todos lados oportunidades de vuelos, empiezas a ver en todos lados ofertas de hoteles, o resulta que tienes un amigo, o que te ofrecen una beca, o te ofrecen un trabajo. Y el caso es de que siempre las circunstancias llegan y se manifiestan para que tú puedas vivir tu experiencia de irte a París. Entonces los cómo no son tuyos. Los cómo son de esa conexión cósmica o universal o Dios o llámenle como quieran, ¿no? El que te funcione mejor. Sin embargo, tú tienes carta abierta para pedir, para crear tus circunstancias y en ese trabajo de callar los changuitos que te van a decir por qué no puedes, tu trabajo es pensar en cómo si podrías. Y entonces es parte de la filosofía de lo que yo he aprendido a manejar. Entonces eso me ha ayudado obviamente a dirigir el negocio de otra manera y estar pensando siempre en soluciones más que en problemas. Y eso pues nos ha abierto muchas puertas. De hecho, creamos un foro precisamente de BNI Turismo que fue atraer a todas las empresas que estuvieran afiliadas a BNI del sector turismo nacional y algunos internacionales, que nos ha brindado una proveeduría de calidad, que nos ayudamos a vendernos entre nosotros y a veces somos empresas del mismo giro, que vendemos hasta el mismo producto. Sin embargo, ellos tienen una especialidad y otros otra y nos hemos ayudado y se ha vuelto un sistema de colaboración muy importante que en plena pandemia nosotros estábamos haciendo negocios entre nosotros, nos estábamos ayudando entre todos y al final dio la pauta para que todos también siguieran generando. Entonces, es un tema de colaboración, es un tema de aprender a generar una filosofía de vida, una conciencia, pero en base a que todo es posible, ¿no? Entonces, o qué más es posible y abrirte a toda esa oportunidad de abundancia que hay para todos, ¿no? Simplemente es abrirte esa recepción y esa conciencia para que las cosas lleguen.
Y así fue como lo he aplicado en la agencia de viajes. Qué chido. Y ahorita que platicas eso de que hicieron colaboración, varios negocios, siento que fue algo que trajo la pandemia o que hizo vivir a la pandemia a varios negocios muy chido. En- Hubo un hashtag que hicieron en ese entonces que según yo era en todo México, pero creo que nada más fue aquí en Guadalajara, que dice aquí nadie truena. Y lo he platicado con algunos amigos y no sé, para mí, o sea, fue algo muy notorio y fue algo que se me quedó grabado y con los amigos con los que le he comentado, pues realmente no. Eh, o sea, cómo la gente de verdad se unió, a lo mejor no en colaboración como tú dijiste, pero por lo menos en esa creencia güey, le vamos a echar ganas y de alguna u otra forma, a lo mejor vamos a batallar un rato, pero va a pasar, ¿no? Y nadie va a tronar. Y se me hizo muy chido. Sí. Sí, la verdad es que, digo, hasta fue un grupo de Facebook por ahí que abrieron aquí Nadie Truena o en Guadalajara Nadie Truena, algo así. Que creo que sí fue, creo que un movimiento más nacional, no nada más, que empezó a lo mejor aquí en Guadalajara, no estoy seguro. Pero, bueno, no, pero realmente suma, ¿no? Al final es un propósito, un objetivo, es un tema de colaboración, de ayudar. Allá andaba muy, muy trillada la frase, ¿no? De que ya ven sea en crisis habrá quien vende pañuelos y habrá quien los usa para llorar, ¿no? Entonces, toda crisis trae una oportunidad. De hecho, pues a mí cada vez que dicen crisis económica o que escucho algo así en las noticias vagamente, digo, porque casi no consumo ese tipo pues, de información, ¿no? Digamos, pero igual cuando lo escucho me motiva a ver qué unicornio nuevo va a salir o qué empresa o qué cambio va a generarse, porque la pandemia incluso aceleró cosas, de que ahorita es lo más común hacer un Zoom con alguien, ¿no? Cuando antes la gente era súper cerrada a una videollamada. La gente también ya se hizo más eficiente también en tema de tiempos, por el tema de no tener que trasladarte siempre a una cita. Creo que ahorita la evolución del mix que hay entre presencial y online, pues fue muy necesario un tema como la pandemia y también invita a la mejora pues de la conectividad, pues del mismo internet, de todos los servicios que tenemos. O sea, todo evoluciona y todo tiene que buscar y a veces ese tipo de crisis o situaciones pues te exponen a que lo hagas. Y si estás en tu zona cómoda o estás en la rutina, difícilmente vas a buscar un cambio tan transformacional, ¿no? Y a veces la misma necesidad te lleva y te empuja. Entonces creo que, pues sí, echarle ganas obviamente es muy necesario, o sea, tu actitud, pero yo aquí lo llevo a un estado de plenitud y de conciencia, porque no tienes que hacer más para ganar más. Es un hecho de que comprendas el origen de todo, de cómo está conectado todo, de que todo es energía, cómo fluyen las cosas y que tú eso lo uses a tu favor para que puedas crear y manifestar tu realidad. Y no es precisamente tu razonamiento lógico el que te va a llevar ahí, al contrario. Recordemos que hubo un momento, y este ejemplo lo uso mucho, que en algún momento la gente pensaba que el mundo era plano y vivían como si el mundo fuera plano. Entonces, hoy en día hay mil inventos que quizá todavía no somos conscientes de ver, sin embargo ya están aquí, ya existen, solo no los vemos. Entonces, ¿en qué nivel de creencia estás viviendo tú hoy? No por eso no quiere decir que no hay otras posibilidades, otras dimensiones, otras alternativas, otro tipo de resultados. ¿En cuál decides vibrar? Es tu elección. Entonces, todos tenemos ya acceso a este tipo de información. Creo que cada vez es más la apertura, ¿no? De este tipo de cosas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. La rutina a veces te engancha que sigas viviendo y operando de la misma forma todos los días. Entonces, todos los días te repites y te vuelves a vestir de la misma persona, te vuelves a comprar la misma idea y las mismas convicciones de yo soy así y esto es mi forma y así soy y todo, y de repente cuando menos piensas ya pasaron 5, 8, 10, 15 años bajo la misma versión y tú quieres otro tipo de resultados, pero no te das cuenta que todos los días te repites que eres la otra versión. Entonces, como lo dice Joe Dispenza, tienes que dejar de ser tú para crear una nueva versión, y esto es lo que, pues a través de un programa como lo que yo ofrezco, que es Thinking into Results, pensando en resultados, es lo que buscamos manifestar. Por eso, no es una fórmula de una sola vez, porque no vas a conseguir una sola meta, vas a conseguir todas las que tú desees. Por eso lo vuelves a usar una y otra vez, que eso también es parte elemental, ¿no? Que no es una inversión one shot, ¿no? De una sola ocasión. Es tu varita mágica que compras para usarla el resto de tu vida. Qué chingona forma de verlo. Gracias.
Se me hace un buen momento para cerrar. Claro. ¿Con qué te gustaría cerrar el programa? Pues antes que nada agradecerte por el espacio, la verdad es que lo disfruté, me divertí bastante, pero igual, digo, creo que nos centramos mucho en el tema del programa, en esa parte de mentalidad. Sin embargo, pues bueno, tanto si crees que es posible como si no crees que sea posible, en ambas estás en lo correcto, ¿no? Esa frase de Henry Ford para mí es con lo que me gustaría cerrar, ya que pues de ahí parte todo. Y pues la invitación es a soñar a lo grande, ¿no? No tanto a lo mejor, bueno, sí, como lo dijo el Chicharito, si tú quieres, pero igual lo importante es cómo alineas esa actitud, ¿no? Alinear ese pensamiento, emoción y acción para que ese resultado se dé, porque no es nada más soñarlo, sino cómo lo mantienes y lo vives desde este momento presente, que es lo único que hay, para que realmente eso se manifieste. Bien, gracias Gonzalo. Pues, ¿quieres compartir tus redes sociales por si la gente le interesa contactarte? Ya sea para Gracias. viajes o para... Ok, la agencia de viajes es La Vida en Viajes. Nos pueden encontrar así tal cual en internet, en Google, es tal cual lavidaenviajes.com. Estamos en Instagram, en Facebook, por ahí son las redes que utilizamos. Estamos aquí en Guadalajara, en Ciudad Granja, ahí con oficina física. Y pues bien, mi marca personal es Gonzalo Rubalcaba y así me encontrarán también en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y pues muy abierto a platicar, a conocerlos. Y pues bueno, es una invitación siempre a ese viaje de autoconocimiento, ¿no? Por ahí hay muchos testimonios ya también de casos de éxito de implementación de este tipo de metodología. Y pues yo encantado de compartirlo. Al final, como lo decía, soy un viajero más como cualquier otra persona que está en ese camino de autoconocimiento, que está generando sus propios resultados. Y pues bueno, yo encantado de apoyarlos a que ustedes logren los suyos. Bien, pues muchas gracias Gonzalo. Ahora sí, pues esperamos que les haya gustado. Como dijo Gonzalo, pues la información aquí está. Y si la estás escuchando, pues es porque la estabas buscando. Sí. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Adiós.